Hoy tenemos el privilegio de reunir en una misma conversación a dos de las voces más respetadas de la economía ecuatoriana. En cabina nos acompaña Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, profundo conocedor de la realidad fiscal del país. Y vía Zoom se suma Pablo Lucio Paredes, director de Economía de la Universidad de San Francisco de Quito, uno de los analistas más influyentes en temas de competitividad y crecimiento económico. Con ellos abordaremos dos ejes que definen el futuro del Ecuador: la inversión extranjera, indispensable para dinamizar sectores productivos, y el crecimiento económico, que sigue siendo uno de los grandes retos nacionales. Dos miradas, dos enfoques y una conversación para entender hacia dónde vamos y qué hace falta para que el país despegue. Bienvenidos, señores. Comienzo con el economista Ortiz. Ecuador históricamente ha tenido dificultades para atraer inversión extranjera de manera sostenida. ¿Cuáles son las tres señales más urgentes que el país debe enviar hoy para recuperar la confianza de los inversionistas internacionales? Muchas gracias por la entrevista. Saludos cordiales a Pablo Lucio y al panel. El tema nuestro es entender que la inversión extranjera principalmente va a petróleo y a minería. Y en los sectores, el más complejo es la minería y que también tiene más potencial. Complejo por toda la dinámica política alrededor de la minería, ¿no? Es claro que eventos en el pasado de derrames en la parte petrolera o mal manejo de minería o en la misma minería ilegal pasan el susto de que hay que controlar en exceso, y ahí ponemos limitaciones. Solamente hay por ahí funcionando dos proyectos grandes mineros y hay un tercero que viene en camino, pero esos dos proyectos grandes minerías han sido capaces de generar más de 3.000 millones de dólares en exportaciones mineras al país. Y entonces ahí hay un potencial enorme. Entonces quizás las reglas de juego, ¿no? Que haya unas buenas reglas de juego son fundamentales. Si le diste la concesión, entonces hay que respetarla y no quitársela. Y si le diste la concesión bajo una tarifa, hay que mantenerla y no incrementarla, porque el gobierno de turno está cambiando la visión. Digamos, la institucionalidad es una de las cosas que necesitamos que se establezcan bien y que pueda eso tener largo plazo para la inversión, que demanda una buena cantidad de recursos, hundirlos, y necesita un tiempo largo para poder recuperarlos. Profesor Pablo Lucio Paredes, bienvenido. Ecuador lleva varios años con un crecimiento económico bajo y errático. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las causas estructurales que impiden que el país tenga un crecimiento sostenido y sobre todo competitivo? Sí, muy buenos días, saludos a ustedes, estimado Fausto, un saludo a la gente que nos escucha. Primero, solo sobre el tema de la inversión, quisiera señalar, ustedes ya han dicho casi todo, solo quiero agregar dos cosas. El inversionista extranjero también espera que el inversionista nacional invierta. Dice, bueno, si yo voy a tu país, quiero ver que tú también inviertas, y hay que estar conscientes. Hablamos mucho de la inversión extranjera, que es muy importante, pero en cualquier país del mundo el 80-90% de la inversión es nacional, y sobre todo privada, y eso tampoco se está moviendo suficientemente. Sin embargo, también quiero agregar respecto a la inversión extranjera, que aunque no se le llama inversión extranjera, pero en los últimos 5, 10, 15 años ha habido muchas empresas internacionales que han venido a comprar empresas ecuatorianas. Ustedes lo conocen mucho mejor que yo, que han venido, y bueno, aunque no se llama inversión extranjera como tal, pero es inversionistas extranjeros que vienen a hacer cosas en el Ecuador, y ha habido muchos casos de esos. Ahora, sobre el crecimiento, mira, tradicionalmente el Ecuador ha crecido alrededor del 3,5%. El año pasado caímos 2%, no solo que no crecimos, sino que caímos. Este año el crecimiento, creo yo, va a estar algo por encima del 4%, el año próximo estará entre el 2 y el 3%, pero el objetivo, y es lo importante, no importa el pasado, sino el futuro, el objetivo del Ecuador debe ser crecer. No es fácil, pero debe ser crecer entre el 4 y el 5% si queremos realmente resolver problemas económicos, sociales e incluso, yo diría, políticos. Necesitamos crecer entre el 4 y el 5%, y para eso hay un listado de cosas que tenemos que hacer. El tema de la inversión lo hemos mencionado, pero hay muchos otros temas: la inseguridad, la justicia, los sectores estratégicos que mencionó Fausto, una gran reforma del Estado, porque el Estado ecuatoriano es un lastre para el crecimiento, el tema laboral, el tema de continuar con la apertura al mundo, el tema del sistema de jubilación, aprovechar la dolarización para abrirse al mundo financieramente, es decir, que haya más sistema financiero internacional que venga al Ecuador. Es decir, tenemos una lista, digamos, de 10 cosas importantes que hay que hacer.
no las vamos a hacer todas, pero empecemos haciendo las cosas dentro de esas 10 y el objetivo de todo eso no es dar gusto a nadie, sino es que la economía crezca entre el 4 y el 5% para que los ecuatorianos vivan mejor, que finalmente es el objetivo de la economía. Buenos días, Pablo Lucio. Fernando Aguayo lo saluda. Usted dice que los inversionistas nacionales pueden entusiasmar a los internacionales si ellos invierten, más aún cuando desde hace muchos años se dice que hay alrededor de 30,000 millones de dólares que tienen ecuatorianos en el extranjero. No sabemos si esa cifra es así, exacta o está disparada. En todo caso, ¿por qué motivos, incluso en los últimos gobiernos, han hecho viajes permanentes presidentes de la República en esto de la diplomacia directa para atraer capitales y no se ha logrado absolutamente nada? ¿Cuáles son las razones? Escuché en algún momento que de Qatar decían: quisiéramos invertir en el Ecuador por usted, presidente, pero nosotros no invertimos por los presidentes, sino por los países, porque usted puede tener una buena intención y el que viene, quisiera por favor alguna respuesta en este sentido. Mira, como te decía, hay muchísimas razones para que los propios ecuatorianos y los extranjeros no inviertan suficientemente en el Ecuador, aunque como digo, sí hay un poco más de lo que creemos, pero no inviertan más, y las razones son lo que acabamos de mencionar. El riesgo país hoy está en 600, pero en los últimos años ha estado encima de 1,000, y el inversionista mira y dice: caramba, el Ecuador es un país riesgoso, y además dejemos de lado el riesgo país. Nosotros aquí mismo en el Ecuador decimos: ¿es riesgoso lanzarme a invertir o no es riesgoso? Y uno dice sí, por muchas razones. La inseguridad: si me lanzo a hacer un negocio y vienen y me vacunan, ¿para qué hice la inversión? La justicia: si mañana tengo problemas judiciales que a través de la justicia se resuelven, bueno, en el Ecuador no se resuelven porque uno tiene que pagar a la justicia para que resuelva a favor de uno, pero el otro ya pagó, entonces resuelven a favor de él. Entonces no hay que pagar a la justicia, eso es inmoral. Hay que tener una buena justicia. Los cambios de leyes que señalaba Fausto: continuamente hay cambios de leyes. Ahora mismo, hace pocos meses, se puso una nueva ley que encima de eso fue retroactiva para cobrar un impuesto sobre las utilidades no distribuidas por las empresas. Entonces, continuamente hay cambios tributarios y cambios legales. Luego no hay oportunidades. El sector petrolero y minero serían una gran oportunidad, pero están bloqueados. El Estado tiene en sus manos una cantidad de actividades que debería pasar al sector privado, pero no las abre y no abre esas oportunidades. El tema laboral es un tema complicado. Hasta hace poco el Ecuador estaba mucho más cerrado al mundo que otros países. Bueno, hemos avanzado en la apertura, pero hasta hace poco estábamos muy cerrados al mundo, y entonces los inversionistas también nacionales e internacionales dicen: ¿dónde invierto? Prefiero invertir en un país que tiene tratados de comercio con otros países, y a partir de ese país puedo llegar al otro país. Entonces son toda esa suma de cosas que hacen que, sumando todo, el inversionista acaba diciendo: caramba, no voy a invertir. Y el crecimiento económico: uno también invierte porque hay crecimiento futuro, dice: vale la pena invertir porque la economía crece, y como dijimos, la economía ecuatoriana está creciendo poco. Entonces todos esos desafíos no es una cosa, es una suma de cosas que hace eso, ¿no, Fernando? Fausto, tenemos ya un poco claro el panorama de lo que se necesita, no claro, pero en definitiva tenemos las líneas gruesas importantes para atraer la inversión, pero con cara al cierre del año, ¿no? Ya estamos prácticamente en diciembre. Quisiera un poco ver finalmente el balance, ¿no? El estado de pérdidas y ganancias. ¿Cómo queda el déficit fiscal? ¿Cómo quedan los números para el próximo año? ¿Cómo está el presupuesto con cara? Se ven, no sé, hoy día me pareció leer en el periódico de cifras realmente gigantescas que hay que honrar en la deuda externa. La ministra de Finanzas, sí. Ahí hablaba de déficit fiscal, no sé si Fausto la puede escuchar, pero hablaba de déficit fiscal, de cifras, las ponía como muy manejables todas. Entonces, pero si quisiéramos un poco ver la radiografía al final del año, Fausto. Sí, en la parte fiscal es de las cosas de la incertidumbre, los malos mensajes que pasamos allá afuera, que también lo señala Pablo Lucio. La ministra había venido diciendo que el déficit fiscal iba a estar por el 3%, y eso en una economía como la nuestra de 135,000 millones de dólares es un déficit fiscal de 4,000 millones de dólares. El presupuesto dice 5,500, y el Ministerio de Finanzas dice 6,500 cuando publica su página web de las cifras codificadas de este año. Entonces, ¿cuál de las tres cifras entendemos? Saquémosle el promedio, entonces va a ser los 5,500 millones, que es el déficit fiscal de este año y el mismo déficit fiscal proyectado para el año siguiente. La parte dura de la inversión y atraer recursos es
el crecimiento económico. Si uno mira el 2016, para no ser tan duros, para no marcar el 17 que te da un resultado más bajo, con el 2016 al 2025 estamos hablando de una economía que crece a 1.7%, apenas 0.2 puntos arriba de lo que crece la población. Entonces, con 1.7 de crecimiento no alcanza a satisfacer ni mejorar la parte de indicadores sociales. Y por eso que el Banco Central para el año 2026 y el Fondo Monetario para el 2026 te hablan de economía creciendo entre 1.8 y 2%. Muy poco para poder generar ese crecimiento que estamos buscando. Este año es un año de rebote. La expectativa de arranque era un año que podría terminar cercano al 4%, pero el Banco Central ya nos ubicó en la realidad y la semana pasada nos publicó ya lo que se llama el indicador mensual de actividad económica, en donde te dice que julio cae 1%, agosto creció 2% y septiembre creció como 4.8%. Cuando sacas el promedio de esos tres indicadores de crecimiento mensual, llegas a que el tercer trimestre va a ser el más bajito de crecimiento económico del año, que va a ser un 2.3%. Entonces, cuando ya dices ese número, tú estás hablando de que el año completo ya se va a pegar más cercano a 3.2 que a 3.8, que era el dato que el Central estaba estimando. Entonces, los números te van diciendo que es un año de rebote. Cuando tú dices, prográmate y promedia el -2 del 2024 más el 3.5, cualquier número que pongamos del 2025, el promedio es menos del 1%. Entonces quiere decir que en promedio estos 2 últimos años estamos creciendo menos lo que crece la población. Entonces hace falta mucho por hacer en el 2026 y gran parte de lo mucho por hacer es que la plata fresca venga. Que dejemos de quitarle plata al Seguro Social, que el social debería estar dándole hipotecarios, prendarios, quirografarios y traer plata de afuera. Pero para traer plata de afuera, que no sean los mismos multilaterales que nos dan buenas condiciones, aunque a plazos cortos, es los bonos de deuda externa. Y en los bonos de deuda externa, ustedes tuvieron una buena discusión hace un rato de que la tasa todavía sigue alta, aunque estemos en 550 puntos de riesgo país, o 580, sigue siendo conseguir plata al 11%. Y cuando decimos 11% o 10% de tasa de interés, la tasa promedio de la deuda ecuatoriana es 5%. Pues si tienes 90.000 millones de dólares de deuda total y pagas 4.500 millones en el año, te digo que la tasa promedio es 5%. Entonces, conseguir plata de los mercados internacionales hoy día es conseguir plata al doble del costo promedio, lo cual es complicado. Nos falta bajar mucho más. Difícilmente vamos a llegar a los niveles de Perú, Colombia, de 100 puntos o 200 puntos, pero sí hay que hacer el esfuerzo de bajar a 400 puntos, por lo menos, que no es una meta inalcanzable. El presidente Lenín Moreno, en menos de 6 meses de su gestión, en diciembre de 2017, por ahí, tuvo un riesgo país de 417 puntos y pudo conseguir plata al 7%. Entonces, eso es lo que hay que tratar de conseguir en el tema de riesgo país, que no es otra cosa más que a cómo están dispuestos a comprar o a negociar los 3 bonos de deuda externa que tenemos, el bono 2030, el 35 y el 40. ¿Y qué haces para bajar el riesgo país? Empieza a pagar el bono 2030, que tiene un valor de 300 millones de dólares en el mes de enero y 300 millones más en el mes de julio. Ese mensaje es el importante. No un colega de esta mesa dice, refinanciemos la deuda. ¿Sabes qué? Tacha esa declaración. No sirve. Eso, si tú tuvieras superávit fiscal, perfecto. Pero si tienes déficit fiscal, no puedes decir al mercado internacional, quiero refinanciar la deuda. Es como que yo tenga solamente una tiendita de barrio que me fía, porque al resto no les he pagado, y quiera con la única que me fía decirle, señora, no te puedo pagar mañana, te voy a pagar de 10 años. Lo más probable es que me cierren la puerta y no pueda comprar ni en esa tiendita de barrio que me quedaba. Sí, buenos días, Fausto, y a Pablo Lucio Pérez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo les quería preguntar respecto, y lo mencionaba Pablo Lucio hace un momento, el tema de la inseguridad jurídica para la inversión extranjera. Es fundamental el tema de la inversión extranjera y un problema fundamental es la justicia. ¿Qué tanto lastre para la inversión extranjera es la prohibición del arbitraje internacional para que ellos para poder traer el dinero en estas inversiones? O sea, mi pregunta va enfocada a, ¿es posible atraer inversión extranjera a niveles de Colombia, Perú, etcétera, con una prohibición de someter estas controversias a un arbitraje internacional y que tengan que verse sometidos a una justicia ecuatoriana que evidentemente es cuestionada y es difícil confiar? Sí, Pablo Lucio, sí, podía. Sin duda es uno de los factores. Hemos mencionado otros. Fausto acaba de hablar largamente del riesgo país y con toda razón.
como hemos dicho, hay muchos factores. Uno de esos es el arbitraje, y recordarán ustedes que había mucha gente cuando se hablaba todavía hasta hace 15 días atrás de la posibilidad de una constituyente, era cambiar eso en la nueva constitución. Sin duda es un tema muy importante. Ahora yo quisiera, si me permiten, retomar un poquito lo que señalaba Fausto, de las finanzas públicas, del riesgo país, porque recordemos que el riesgo país está ligado directamente a la capacidad de pago de deuda del gobierno. Si afuera perciben que el gobierno tiene más capacidad de pagar la deuda, el riesgo baja, y lo contrario. Es un indicador, pero hay otro tipo de riesgos en la economía ecuatoriana, como hemos mencionado, ¿no? Pero sobre las finanzas públicas, yo creo que tiene que haber para el crecimiento, y el crecimiento tiene que, como dije al inicio, estar entre el 4 y el 5%, no el 1, no el 2, no el 3, sino entre el 4 y el 5%, para poder resolver problemas reales de la economía, de la vida de la gente. Las finanzas públicas son un lastre, porque mira, el gasto público en el Ecuador es cercano al 40% del PIB. El 40% de la economía está en manos del Estado, ¿no? En Perú, en Colombia, en otros países están algunos un poco por debajo del 30, un poco por encima del 30, digamos, no entremos en detalles, pero el Ecuador está cerca del 40%, y una buena parte de ese gasto del Estado ecuatoriano es ineficiente, improductivo, inútil, etcétera. Es decir, no vamos a poder avanzar en el crecimiento económico mientras tengamos ese Estado enorme e improductivo, que es un freno al desarrollo económico y al avance del país. Se necesita una gran reforma. Nuevamente, no digo que sea fácil, pero se necesita una gran reforma del Estado ecuatoriano, y debemos ya abandonar esa lógica que tenemos desde hace mucho tiempo, que es el Estado todos los años tiene problemas fiscales y todos los años se inventa algo para financiarse, que aumentan tal impuesto, tal otro impuesto, que aumente el IVA, que aumente el diésel, que no sé qué, que no sé cuánto. No, algún rato tenemos que enfrentar el problema serio del tamaño del Estado ecuatoriano y la baja productividad del Estado ecuatoriano. Va a seguir siendo un freno al crecimiento y al desarrollo si no cambiamos el Estado profundamente. Es una reforma difícil, pero hay que hacerla. Tengo una pregunta al regresar del corte para Pablo Lucio y para Fausto. ¿Qué reformas consideran indispensables para mejorar la eficiencia pública y al mismo tiempo generar un entorno favorable para el crecimiento? Bueno, son las 9:17. Quiero seguir preguntando tanto a Pablo Lucio como a Fausto. ¿Qué reformas consideran ustedes indispensables para mejorar la eficiencia pública y al mismo tiempo generar un entorno favorable para el crecimiento? Fausto. Sí, a ver, para mí las críticas, ¿no? De las cosas que se intentaba hacer en la parte constitucional son los sectores estratégicos. Hemos tenido una economía estancada, decíamos, en los últimos 10 años, creciendo muy, muy poco, 1,5%. Y eso, entre comillas, fue bueno para los problemas eléctricos. Porque si hubiéramos crecido al ritmo de 4 o 5%, que es lo que demanda nuestra economía, con el nivel de electricidad que teníamos, colapsábamos al segundo año de buen crecimiento, porque iba a ir a mucho más ritmo. Entonces, ahí hay que trabajar, porque si queremos llevar el país a buenos crecimientos, a buena actividad económica, debe acompañarlo el tema de electricidad, que no puede ser trabajado con solamente de emergencia. Hay que ya trabajar en el largo plazo para mejorar el tema. Y no puede ser que una tarea sea exclusiva del Estado cuando el Estado necesita apoyo del sector privado. Entonces, ahí hay que trabajar fuertemente. Para mí son de los campos críticos a hacer. Lo otro quizás, por ejemplo, si ya tienes el diésel a precio internacional, entonces esa actividad de importación del diésel y los otros combustibles deja sobre el sector privado para que ellos lo importen y libera a Petroecuador de la mitad del personal que se dedicaba a importación, bien o mal. Sácalo, libéralo y déjalo que se enfoque en la producción para ver si podemos levantar la producción de los 450,000 barriles por día que tenemos hoy día a los niveles, aunque sea de 535,000 que estuvimos hace 10 años. Entonces, hay dos cositas que se podrían hacer y es tarea del gobierno. Pablo Lucio. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Fausto. Los sectores estratégicos, el petróleo, creo que incluso el tema de la producción hay que pasarle mucho más al sector privado. El tema de los combustibles, el tema de CNT, el tema de la electricidad, en fin, hay muchísimas cosas. Pero luego hay el resto del Estado ecuatoriano que solo en sueldos, el conjunto del Estado se nos lleva 12,000 millones de dólares al año. Es decir, más de lo que pagamos
por impuesto a la renta y por el IVA, lo cual es una barbaridad. Que todo el IVA y el impuesto a la renta se van a pagar la burocracia en su conjunto. No tiene ningún sentido. Y como les decía, el Estado representa casi el 40% de la economía. ¿Cuál es la lógica estatal normalmente? Al final, el rato que se elaboran los presupuestos y todo, dice, mira, esta institución, este programa, este proyecto costó, no sé, por decir cualquier cosa, $30 millones de este año. ¿Cuánto le ponemos para el año próximo? Los mismos 30, o tal vez le bajamos a 28, o tal vez le subimos a 35 o a 40. Esa es la lógica. Pero esa lógica una vez al menos hay que cambiar y hay que aplicar lo que se llama la presupuestación base cero, que es, y por eso se llama así, que es hacerte la pregunta, no cuánto le doy más o cuánto le doy menos, sino la pregunta fundamental que es, esta institución, este plan, este programa, esta cosa, ¿sirve o no sirve? Pero no es que sirve un poquito y continúa, no. ¿Sirve de verdad o no sirve? Y si no sirve de verdad, hay que eliminarlo. Ese es el tema fundamental. Y entonces el tamaño del Estado en el Ecuador, que como digo es cerca del 40% del PIB, y los demás países cercanos tienen 10 puntos menos del PIB y funcionan, pues tiene que recortarse. No se lo va a hacer en un año, pero tiene que ser un plan serio para recortar 10 puntos del PIB del tamaño del Estado ecuatoriano. Nuevamente, no es fácil, pero es lo que hay que hacer. La mayor parte de cosas que hay que hacer no son tan fáciles, pero hay que hacerlas. Y si decimos es que es difícil, bueno, entonces no hacemos nada porque son cosas difíciles. Ese es un gran desafío del Estado ecuatoriano, recortar el Estado para quedarse con las cosas útiles y productivas. Pablo Lucio, muy claro lo que acaba de establecer. Es un indicador que poco se comenta, del gasto de la política de los gobiernos. En el caso del Ecuador, usted habla del 40% y un poco más. Los países como Perú creo que están en el orden del 27%, pero desde hace 10, 12 años. Y la estabilidad que existe además, ¿no? 10 puntos menos que el Ecuador. Así es. Entonces, todo eso tiene que cambiar. Pero en lo fundamental, cuando decimos que hay un potencial minero en el Ecuador y vemos lo que ha hecho Perú, que alcanza alrededor de 45, 47 mil millones de dólares de exportaciones en minerales. Estamos hablando del oro, cobre, estaño. Y Bolivia, ese país que ha tenido grandes dificultades, igual, alrededor de 6.500 millones de dólares. El Ecuador en los últimos años, a partir del 2021, también mejoró la producción de minerales y pasó incluso en el 23 al banano, le pasó en exportaciones. Digo yo, teniendo lo que tenemos, es ahí en donde debemos encontrar el futuro, ese que plantea Juan Javier Benedetti, que dice cómo hacemos para crecer, cómo mejoramos. Bueno, estos son los temas fundamentales, claros. ¿Qué es lo que falta para que podamos hacer lo que hace Perú, lo que hace Bolivia? Bolivia se va a ir para adelante con este gobierno en función de inversiones para el sector minero, Pablo Lucio. Bueno, hemos hablado, evidentemente, si tenemos esa riqueza hay que utilizarla. Hay gente que dice el futuro del Ecuador debe ser sin los recursos naturales. Es una tontería. Si tenemos eso, tiene que hacer parte de nuestro futuro. Así como el otro día estaba en una conferencia donde unos muchachos presentaban proyectos satelitales para el Ecuador, pues hay que ir sumando todo lo que hay que ir sumando y el petróleo y la minería hacen parte de eso sin lugar a dudas. Yo creo que el tema fundamental es ponernos de acuerdo, porque hay una gran oposición, desgraciadamente, a ese tipo de actividades. Lo que tenemos que sentarnos es los ecuatorianos, entre ecuatorianos, para ponernos de acuerdo que sí podemos hacer petróleo y minería transparente, de calidad, con protección del medio ambiente, no perfecto, no sin impacto, todo tiene impacto en la vida, pero transparente, sin exceso de impacto, con cuidado, etcétera. Se lo puede perfectamente hacer y eso tenemos que hacer en el Ecuador, ponernos de acuerdo. Y si hay ciertos lugares donde todos estamos de acuerdo que el impacto es muy grande, en términos del agua, en términos del entorno humano, o lo que sea. Si hay ciertos lugares donde estamos de acuerdo en que hay gran impacto, en esos lugares no lo hacemos. No es que tenemos que decir lo hacemos en todas partes o no lo hacemos en ninguna parte. Tenemos que hacer lo sensato
lugares donde sí y lugares donde no. Y ponernos de acuerdo sobre eso y empujar los lugares donde sí podemos hacer petróleo y minería. Yo creo que ese es el acuerdo. Mientras no tengamos esa especie de acuerdo en el Ecuador, siempre estaremos dándonos las vueltas. Y como tú decías, la minería con 2 proyectos ya tiene más de 3.000 millones, lo decía Fausto también antes, hay un tercero en marcha, pero el Ecuador puede tener 10 proyectos mineros importantes y tener más de 10.000 millones de dólares en exportaciones, no hay duda. Para eso hay que ponerse de acuerdo, si no, las peleas no nos llevan a nada. Pablo Lucio, ya hemos hablado de la reducción del tamaño del Estado, 10%, petróleo, minería, etcétera, y evidentemente son soluciones que se pueden dar para poder atraer más inversión y generar mayor crecimiento estable. Pero otro de los temas que siempre es relevante para generar inversión y para el crecimiento económico es la materia tributaria. En Ecuador tenemos reformas tributarias todos los años y a veces hasta 2 o 3 por año, ¿no? Entonces, eso es una señal evidentemente de inseguridad en el tema de la estabilidad tributaria, pero mi pregunta va más enfocada a ¿es necesario hacer una reforma tributaria integral? ¿Usted cree que en este sentido, qué se puede hacer tributariamente hablando para generar esta inversión, para generar este crecimiento? ¿Hay algo que hacer en las normas tributarias? ¿Qué reforma tributaria se podría plantear para poder generar esta inversión y crecimiento en el país? Mira, como tú has dicho, la estabilidad tributaria es muy importante. Estar todos los años cambiando de reglas es absurdo. Como mencionaba antes, el mismo impuesto que se puso este año a las utilidades no distribuidas y encima de eso con efecto retroactivo es un absurdo, cuando además de todas partes del mundo la gente sabe que las utilidades no distribuidas son las que permiten a las empresas crecer e invertir. Entonces hay un absurdo tributario. Ahora, yo mismo digo, no hay que hacer más reformas tributarias y ahora voy a decir que sí hay que hacer una reforma tributaria en el Ecuador. Hay que hacerlo una buena, bien hecha, que dure los próximos 10 años, por decir algo, los próximos 20 años, ¿no? Y debería ser una reforma tributaria basada en 2 principios sencillos. Uno, niveles de impuestos sensatos. ¿Tenemos algo sensato en el Ecuador? Yo no creo. Si en el Ecuador pagamos, las empresas pagan el 25% y más del 15% a los trabajadores, estamos cerca del 40%, no es sensato, no. A nivel personal llegamos hasta el 37% de impuesto marginal. ¿Me parece sensato? No me parece que cerca del 40% de mis ingresos adicionales, ¿no? Marginales, yo tenga que darle al Estado. O sea, trabajo para darle casi el 40% al Estado. No tiene sentido. Entonces tenemos que tener tasas de impuestos razonables, primera cosa. Y segunda, que es muy importante para mí, que se apliquen a todos por igual, sin excepciones, porque cada rato se hacen leyes en el Ecuador diciendo, si tú haces ahorita un acuerdo conmigo, yo te elimino el impuesto a la renta. Si haces un acuerdo conmigo, te doy cierta ventaja, pero si es ahora, el que lo hizo el año pasado, el que lo hace el año próximo, ya no tiene esa ventaja. No, deberían ser las mismas reglas para todos. Por ejemplo, yo no veo la razón de que haya sectores que pagan el 0% y otros que pagan el 25%. Todo el mundo tiene que pagar una tasa sensata, digamos que sea el 15% lo sensato, a todos. Nadie tiene por qué tener el 0%. Las empresas no invierten en un país porque le das el 0%, invierten porque hay las condiciones que hemos hablado aquí para poder invertir. Entonces no tiene sentido eso. Todo el mundo debería pagar, digamos, el 15% y ya está. El 15% es lo razonable. Nada de excepciones, nada de que porque eres exportador. Y porque eres exportador tienes una ventaja y si eres panadero no tienes esa ventaja. ¿Cómo así? Deberían ser impuestos sensatos e iguales para todo el mundo. Y las únicas excepciones que debería haber es de cosas muy básicas, ¿no? Muy básicas en la economía. Por ejemplo, hay ventajas en el IVA. Algunas no se justifican, pero otras quizás sí se justifican. Sobre todo para la gente de más bajos recursos, la educación, la salud, cosa por el estilo. Debe haber esas ventajas. Quizás en la base de la pirámide la gente no debería pagar el impuesto a la renta, ok, pero son pequeñas ventajas comprensibles. Pero si no, el principio es impuestos razonables y sin excepciones. Pablo Lucio, una última inquietud de mi parte. En el Ecuador, por expresa norma constitucional, está prohibido el arbitraje en materia de inversiones, ¿no? ¿Verdad? Es decir, por más que se ha querido consultar al pueblo ecuatoriano un par de veces sobre este tema, pues lastimosamente no se ha podido cambiar la Constitución y se dice que uno de los problemas justamente para atraer la inversión extranjera es la falta de la posibilidad de que las diferencias se resuelvan vía arbitraje internacional. Y es importante hacer una aclaración porque dicen que en el Ecuador no existe el arbitraje comercial. El arbitraje comercial, aquí cualquier persona privada puede pactar arbitraje ante cualquier tribunal,
incluso ha pasado en el municipio de Quito y de Guayaquil, que han arbitrado sus diferencias y no ha habido ningún problema. Es decir, el arbitraje internacional sí existe en el Ecuador, el que está prohibido es el de inversiones. Esto es, desde su perspectiva, ¿esto ciertamente es un óbice o un obstáculo para que venga la inversión extranjera, o es un pretexto de los inversionistas por otros factores? ¿O sí es importante que el Ecuador pueda abrir esta ventana de que las diferencias eventuales que pueda haber con un inversionista extranjero puedan ser resueltos internacionalmente a través de un arbitraje internacional? No, por supuesto, es uno de los elementos, no es el único elemento, como hemos mencionado, hay muchos, el riesgo país, los tratados de comercio, etcétera, etcétera, hemos hablado de eso. Es uno de los obstáculos, evidentemente, que hay que resolver. Y mira, es lógico, nosotros mismos confiamos en la justicia en el Ecuador, no confiamos. Entonces, ¿cómo queremos que un extranjero que no vive aquí o que no conoce bien va a confiar si nosotros mismos no confiamos? Y luego dicen, bueno, pero sí puede ser arbitraje en Latinoamérica. Y nosotros decimos, a ver, en la mayor parte de países de América Latina, ¿yo confiaría en la justicia en el arbitraje latinoamericano? Tampoco. Entonces, obviamente tiene que haber arbitraje internacional, y por ahí la gente dice, sí, pero a nivel del arbitraje internacional también hay amarres y cosas. Sí, obviamente lo hay, pero mucho menos que en el Ecuador. Y siempre hemos perdido los juicios. Es mentira, no siempre hemos perdido los juicios. Y quiero dar un dato que para que dimensionemos un poquito este tema de los arbitrajes internacionales. Cuando el Ecuador decidió, con razón o sin razón, yo no conozco los detalles legales, tomarse los campos, digamos, la concesión que había a la compañía petrolera Oxy en el año 2006, sí, 5 o 6, por ahí. Nosotros nos tomamos 100,000 barriles diarios que tenían un valor, 100,000 barriles son 35 millones al año. Si le multiplicamos, no sé, por $50, ustedes quieren, estamos hablando de cerca de 1.500 a 2.000 millones al año, ¿no? Y eso durante 10 años significó, no sé, 15,000 millones adicionales para el país. Cuando hubo el arbitraje y que perdimos, el cobro que nos hicieron fue de 1.500 millones, fue el 10% de lo que nos habíamos ganado, digamos así. Entonces, cuando uno dice es que siempre perdemos, no siempre perdemos. Y cuando perdemos son unas cosas exorbitantes. No, aquí estoy dando caso de que las cosas tampoco son necesariamente exorbitantes. Yo creo que para cualquiera es obvio por sentido común que el arbitraje internacional es mejor que el arbitraje en Sudamérica, y es mejor y de lejos que el arbitraje en el Ecuador. Pablo Lucio, bueno hacer reminiscencia de temas históricos, aunque no sea en el tiempo tan atrás, porque estamos hablando del 2005, 2006, aquella decisión que tomó el gobierno del doctor Alfredo Palacio, y usted lo ha ubicado claramente qué es lo que sucedió. Un poco como colofón de este diálogo importantísimo con dos economistas de primera, para dejarle a la gente en sensaciones, se espera positivas, ese es el anhelo de todos. ¿Cómo va a estar la economía el 2026? Estamos ya pues a las puertas de cerrar el 2025. No, como tú has dicho, hay cosas positivas en el Ecuador que hay que resaltar. Por ejemplo, el sector exportador privado, el crecimiento que ha tenido es espectacular, ¿no? El sector camaronero, el sector cacaotero, en parte por los precios internacionales, pero en parte también por volumen, es decir, la gente ha reaccionado y está impulsando eso. El tema bananero, como hemos mencionado, el tema minería, que apenas con dos minas importantes está en cerca de 4,000 millones de dólares, etcétera. Es decir, el sector exportador ecuatoriano es extraordinariamente dinámico y hay que seguir apoyándolo. El tema de la baja del riesgo país, que ahora está por debajo de los 600 puntos, puede estar más bajo, como dijo Fausto, pero también es un indicador positivo. El hecho que hayan bajado las tasas de interés en el Ecuador, en el mercado, no por obligación del gobierno, sino porque ha habido más liquidez. Las remesas. Obviamente la contraparte de las remesas es una cosa triste, son los ecuatorianos que han salido del país, pero en todo caso, desde el punto de vista de aquí, de la economía, las remesas este año van a superar los 7,000 millones de dólares, ¿no? El doble de lo que era hace 5 años. Es un aporte bien importante a la economía. Entonces hay cosas muy positivas en el Ecuador. Las estimaciones, como dijo Fausto, de crecimiento de la economía son muy bajas, entre 1,8 y 2%. Es apenas un poco más que el crecimiento de la población, es muy bajo, con eso no vamos a ningún lado. Y yo creo,
sinceramente que el crecimiento el año próximo va a estar por encima del 2%, tal vez esté en el 2,5% y algo, o sea, un poco más de lo que se dice en general, por varias razones creo eso, pero así fuera cierto lo que yo digo, ojalá que es más del 2,5%, todavía es insuficiente, ¿no? Entonces, creo que el año próximo vamos a seguir en un sendero de crecimiento económico, lo cual es positivo, pero todavía insuficiente porque tenemos que llegar al 4 o 5%, no al 2,5 y pico, y peor al 2 que algunos pronostican. Pero así fuera el 2,5 y pico, todavía estamos lejos de lo que es. Pero bueno, ahí sí es el tema del medio vaso lleno, el medio vaso vacío. Si fuera 2,5 y pico no está tan mal, pero tenemos que hacer esfuerzos, sobre todo de todos los temas que hemos hablado aquí, la inseguridad, la justicia, la reforma del Estado, los sectores estratégicos. No hemos hablado del tema del sistema de jubilaciones, que es tan importante. Hemos hablado de la apertura externa, hemos hablado de las remesas, hemos hablado de la reforma laboral. Otra reforma que es muy importante de hacer en el Ecuador, y el IEP en Guayaquil ha hecho propuestas desde hace 20 años, que es propuestas legales, para que el Ecuador se vuelva un centro financiero internacional, estando dolarizados, atraer más sistema financiero internacional al Ecuador. Eso sería extremadamente importante para la economía. En fin, quizás el año próximo sea un poquito mejor, vamos caminando, pero insuficientemente, y hay que atacar esas, digamos, 10 reformas para ponerle un número. Esas 10 reformas no las vamos a atacar las 10 al mismo tiempo, pero hay que ir haciéndolo para decir dentro de 10 años, decir, a ver, de las 10 que había que hacer, hicimos 5, 6, 7, ¿no? Porque si no, va a suceder, es muy interesante, pero es frustrante, si no, dentro de 10 años seguiremos haciendo el mismo listado de las 10 cosas que hay que hacer, y así no debería ser. Yo confío en el país y espero que el año próximo sea un poco mejor, y espero sobre todo que ataquemos esas reformas fundamentales para que en 5 o 10 años el Ecuador realmente esté mejor. Quiero agradecer a Fausto Ortiz por acompañarnos en cabina y a Pablo Lucio Paredes por conectarse vía Zoom. Sus reflexiones nos ayudan a entender que la economía no se mueve por inercia, se mueve con decisiones técnicas, con reformas institucionales y con confianza. Queda claro que atraer inversión extranjera y alcanzar un crecimiento sólido no son desafíos aislados, sino piezas de un mismo engranaje. Gracias por su valioso tiempo y por compartir con nuestra audiencia una visión clara y honesta del país que podemos y debemos construir. Sus palabras finales, Pablo Lucio. No, es como tú has dicho, hay que armar un rompecabezas, es lo que yo creo. Yo me imagino como un rompecabezas de 10 piezas que hay que ir armando lo que se puede. No hay un orden perfecto, pero hay que hacerlo. Y bueno, yo tengo cierta confianza en que en el Ecuador, a pesar de que en el pasado hemos dejado pasar muchas oportunidades y muchos momentos de reforma, sí las podamos hacer en los próximos años. Yo tiendo a no mirar la economía del año o de los próximos meses, sino la economía a 5 o 10 años plazo, con un solo objetivo, que es mejorar la vida de los ciudadanos. La economía no tiene otro objetivo. Para eso se necesita actividad económica, empleo, ingresos, etcétera. Es ese crecimiento económico del que hemos hablado. Yo tengo la esperanza de que en el Ecuador sí vamos a atacar uno a uno y poco a poco esos 10 grandes temas, y que estaremos mejor en el futuro.